tal, amigos de Opina TV? Soy su servidor William Sánchez Aveiga y hoy traigo a la mesa un tema muy importante para todos los ecuatorianos, para los afiliados al IES, pero también para los no afiliados, pues aunque alguien no lo esté, muchas veces sí depende o está vinculado con quien lo está. De acuerdo al artículo 370 de nuestra Constitución, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es la entidad responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados. Cuando el texto constitucional se refiere a contingencias, significa cualquier situación que interrumpe la capacidad de la persona para trabajar o que genera una necesidad de protección social, como enfermedades, maternidad, accidentes laborales, vejez, invalidez y muerte. Para tratar este tema, nuevamente hemos invitado al sociólogo Henry Llanes Suárez, quien, aparte de ser un experto petrolero, también es un especialista en el tema de la seguridad social, con amplios y profundos conocimientos sobre el IES. Bienvenido nuevamente, Henry, con su saludo a nuestra audiencia. Iniciamos enseguida. Henry, la ciudadanía se encuentra preocupada por los rumores y señales alarmantes de posibles cambios que puedan suceder en el IES que afecten a los afiliados. ¿Están bien fundamentadas esas alarmas o no hay que preocuparse? No, la gente tiene razón en eso, estimado William. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Es preocupante porque las cifras en materia económica son realmente, yo diría, extremadamente preocupantes porque mire, yo creo que ha llegado un momento que el Seguro Social puede colapsar porque si el gobierno no toma en serio la solución a los problemas del seguro, el seguro puede colapsar y eso sería una catástrofe social, por mencionarlo así, porque son 4 millones de afiliados que han venido aportando al Seguro Social mensualmente y anualmente. Hay 3.300.000 afiliados activos, ¿no? Y 700.000 jubilados aproximadamente del Seguro Social obligatorio. Y yo veo con alarma el tema de las cifras. O sea, yo creo que así en estas condiciones no se puede manejar al Seguro Social. Solo para que tenga una idea, yo tengo publicada las cifras en un librito que se llama El IES al borde del abismo. Es un libro de mi autoría. Este libro está publicado en Amazon. Si la gente le interesa, lo puede bajar de Amazon en digital o en físico, ¿no? Entonces, ya, se llama El IES al borde del abismo. El IES al borde del abismo, ¿no? Entonces, mire usted que el año pasado el señor Eduardo Peña Hurtado, como presidente del Consejo Directivo del IES, mencionó de que el Estado le debía al Seguro Social 24.233 millones de dólares. Una cifra enorme, enormísima. Entonces, viendo el cuadro, dentro de estos 24.233 millones de dólares, el Estado le debe, dentro de esta cifra, le debe 17.578 millones de dólares solo por salud. Porque el Estado tiene que cubrir las prestaciones de salud de personas que no son afiliadas al Seguro Social, ¿ya? No son afiliadas. Henry, perdóneme un segundo, un paréntesis. Yo tengo el corte a mayo de 2025 y esa cifra de 24.000 millones y pico ascendió ya a 27.389 millones. ¿Qué le parece? Sí. Mire que solo en pocos meses el gobierno de Noboa le incrementó la deuda. Sí, el dato que usted lo formula está publicado en el diario El Universo el sábado 27 de junio. Ajá. El 27 de junio está publicada esa cifra en el diario El Universo del presente año. Y la hora también. Y la hora. Y esta cifra la dio el señor Lama, el actual presidente del Consejo Directivo del IES. Él menciona que el monto que le debe el Estado es 27.389.
Ajá. Es decir, en 6 meses, la deuda en el gobierno de Noboa se incrementó en 3.156 millones, o sea, en un cortito tiempo se incrementó esa deuda porque el gobierno le sigue sacando el dinero al Seguro Social ante una ante una ante una situación económica del Ecuador que no crece, ni por inversión extranjera directa. Ustedes han escuchado a los analistas que hablan de cifras muy bajas, ni siquiera llegan a 1.000 millones de dólares, ni siquiera llegan a 800 millones, ¿no? Es muy Pero bajo. Henry, perdóneme una vez más que le interrumpa. El artículo 372 de la Constitución establece que los fondos y reservas del seguro universal obligatorio son propios y distintos de los del fisco y que ninguna institución del Estado puede intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. Estoy siendo textual en el texto de la Carta Magna. Esto significa de que Daniel Noboa, creo que no es la excepción porque los otros han hecho algo similar, pero este creo que está rompiendo récord, está metiéndole la mano a fondos que no le pertenecen. ¿Cómo se llama eso Exacto. en el argot popular? Primero que hay una violación de la Constitución, porque el gobierno, como los anteriores, pero el actual, con mayor agresividad, eh, es un abuso de poder porque está haciendo como que los recursos de los afiliados son del fisco y se la está pasando por alto a la disposición constitucional y poniendo en riesgo al Seguro Social, porque mire usted que de acuerdo a los datos que formuló hace poco, el 26 de septiembre, Alfredo Serrano, en la Asamblea Nacional, él mencionó de que Noboa se ha llevado el efectivo del Banco del IES, que es plata de los afiliados, 5.652 millones de dólares. Él decía que esa cifra es muy superior al dinero que se llevó el gobierno de Moreno y también el gobierno de Lazo. Entonces dice, y tómese en cuenta que Moreno estuvo 4 años, si bien Lazo no terminó el periodo, pero las cifras de ellos son un poco menor de la forma como en comparación a lo que ha llevado Daniel Noboa. Entonces, y eso en 2 años. Eso por un lado. Por otro lado, para este año, el gobierno de Noboa tenía que haber transferido al Seguro Social 4.500 millones de dólares. Solo transfirió 2.500. Los hizo constar en el presupuesto para transferir. Esas transferencias, explíquele a la ciudadanía por qué tienen que regularmente transferirse. En la ley de seguridad social, en los artículos 7 y 10, y también en el artículo 103, ¿no? Hay unas prestaciones que equivocadamente el Congreso Nacional en el año 2001 incluyó prestaciones médicas para personas que no son afiliadas al Seguro Social, porque el Estado se comprometió a transferir los recursos para financiar esas prestaciones de personas, ¿no? Como digo, que no son afiliadas al IES, pero que sí las puedan atender en los hospitales del Seguro Social. O sea, allí, por ejemplo, hay una prestación para personas que sufren discapacidad, una. Ajá. Hay para otras personas que son, para las señoras que son jefas de hogar, hay otra, esa es la segunda prestación, atención médica. En la Constitución habla de la atención médica a personas con enfermedades catastróficas que no son afiliadas al Seguro Social. Y a eso súmenle en la creación de prestaciones sin el debido financiamiento, por ejemplo, como a la cónyuge o conviviente del afiliado. Y también para los hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años. Y finalmente, el Estado se comprometió, los gobiernos se comprometieron a financiar la atención médica para los jubilados, ¿no? Entonces, son más o menos unos 5 ítems que el gobierno tiene que cubrir y sucede que no lo hace. Por eso que para este año, incluir el 40%, lo que tenía que haber hecho constar en el presupuesto para, a través del presupuesto, transferir mensualmente al Seguro Social esos montos
que son obligación del Estado, prácticamente no hizo constar los 4.500 millones de dólares, el Ministerio de Economía y Finanzas, sino solamente 2.500, ¿no? Es decir, quedó adeudando 2.000 millones de dólares para este año. Entonces, por eso es que la cifra en tan poco tiempo sube a más de 3.000 millones de dólares la deuda, el incremento de la deuda con el gobierno de Noboa. Pero es una cifra astronómica. Hablar de 27.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿qué institución pública o privada puede resistir una deuda de esa naturaleza? Nadie. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces el Seguro Social no quiebra? No quiebra porque tiene 3.300.000 afiliados que aportan más o menos mensualmente 864 millones de dólares mensualmente. Y eso multiplicándolo por los 12 meses, ¿no? Supera los 10.300 millones de dólares anuales. 10.300 millones de dólares anuales, que más o menos es el presupuesto del Estado del año 2009. Entonces, esta cifra de los 864 millones de dólares la dio Diego Salgado cuando era director general del IES en el año 2023. Él mencionó que en abril del año 2023 el Seguro Social había recaudado por concepto de los aportes de los empleadores y de los afiliados 864 millones de dólares y que se mantuvo la misma tendencia en el mes de mayo y en el mes de junio de ese año. Es decir, todos los meses había ese monto, ese nivel o ese monto o esa cantidad de recaudación. Eso realmente, si sumamos también que para septiembre del año 2024, el sector privado le debía 2.600 millones de dólares. Ahora, esa cifra, allá un año después, seguramente estará bordeando los 3.000, de manera que 3.000 millones, ¿no? 3.000 millones. De manera que sumando los 27.389 millones del Estado, más los 3.000 millones del sector privado, la deuda pública privada al Seguro Social supera los 30.000 millones de dólares. O sea, es imposible. William, es imposible. Imposible sostener esto, ¿no? Entonces, como digo, por un lado se sostiene por los aportes, pero yo diría que hasta el año 2026, porque al año 2026 todavía tendría un saldo el fondo de pensiones para con eso redondear el pago de pensiones, pero para el año 2027 no. Y entonces la situación es alarmante, es alarmante. Yo le veo porque asimismo el gobierno de Noboa acabó de enviar una ley, un proyecto de ley, que ya es ley de la República, que me estoy refiriendo a esta ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia. El gobierno de Noboa metiéndole así las manos al Seguro Social de manera inconstitucional, ¿no? Sucede que incluyó dos disposiciones que son lapidarias para el Seguro Social del futuro. Mira, la una es de que el Banco del IES se puede endeudar y puede implementar operaciones financieras de reporto, o sea, ese tipo de inversiones de corto plazo, ¿no? Pero también puede acceder a créditos, ¿no? Con la banca privada, nacional o extranjera, y ignorar sus recursos, o sea, poner como garantía, diga usted, los bonos, poner como garantía los portafolios, ¿no? De los préstamos hipotecarios, prendarios. ¿Cuáles serían los riesgos concretos que traería esa ley si es que se aprueba? Entiendo que todavía no está aprobada en la Asamblea, aunque ahí tiene mayoría Noboa o ADN, tanto porque ganó pues una gran cantidad de asambleístas en elecciones como por los camisetazos que se dieron particularmente por Pachacuti. Exacto. Y también de la Revolución Ciudadana. Ajá. No, ya es ley de la República. Ya se publicó en el registro oficial y hay una serie de demandas de inconstitucionalidad de esa ley. Nosotros interpusimos una demanda porque esto de llevarle al endeudamiento al Banco del IES, es una cosa gravísima porque el banco es la primera vez que se endeudaría con la banca internacional privada, y no es para mejorar las prestaciones,
sino para seguir invirtiendo en bonos del Estado, porque el Estado está con una enorme deuda pública externa, también interna, con el Seguro Social, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, etcétera. Y prácticamente entiendo que por esa vía el gobierno, el Estado ecuatoriano, tiene poca capacidad de maniobra para seguir solicitando créditos tanto al Banco Mundial como al Fondo Monetario Internacional. Esta ley está publicada en el quinto suplemento del registro oficial, en el registro oficial número 136 del 1 de octubre del 2025, ¿no? Entonces, recién, está calientita. Reciencita. Entonces, mire usted, por un lado le llevan al banco al endeudamiento y lo que va a entrar al banco es a pagar tasas de interés del mercado. Segundo, va a pignorar los bonos del Estado, porque esos son los que ha hecho inversión el Banco del IES. Esa cifra, que a propósito de lo que dijo Serrano en la Asamblea Nacional el 26 de septiembre, fue el viernes 26 de septiembre, sucede que esa inversión en bonos está hoy en día aproximadamente en 14.400 millones de dólares. Entonces, mire que el Estado tiene concentrado prácticamente la mayor deuda, y con las inversiones que ha hecho el banco en bonos del Estado, está más o menos hablándose de una cifra que supera los 41.000 millones de dólares. Los 41.000. Entonces, como digo, los bonos son inversión, pero acá el tema es la deuda. Entonces, el presidente Noboa ya hizo aprobar esa disposición de la ley que le acabo de mencionar, y también incluyó otra disposición para que en la propuesta original que la formuló a la Asamblea Nacional, Noboa propuso vender las carteras quirografaria, prendaria, hipotecaria del banco del IES. O sea, una cosa terrible. O sea, ya con las protestas nuestras que hicimos, mire lo que puso, ya es ley de la República, realizar operaciones de venta de cartera vencida, sea esta hipotecaria, prendaria o quirografaria, de conformidad con la normativa aplicable. En el proyecto original no decía eso, sino que realizar operaciones de venta de cartera de cartera hipotecaria, prendaria y quirografaria de conformidad con la ley, decía el proyecto original, pero aquí le cambió. Aquí entonces habla ya de vender la cartera vencida, pero de los hipotecarios, prendarias y quirografarias, dice, si llegaría a ese caso. ¿Quiénes compran esa cartera vencida? Instituciones financieras, pero con altísimo castigo. Personas vinculadas o empresas vinculadas al mercado financiero. El castigo es altísimo. Entonces, mire, si se aplica esos castigos que estos sectores vinculados al mercado financiero lo harían, una vez que quiera vender el Banco del IES la cartera con alto castigo, se está afectando el patrimonio. Se está afectando al patrimonio y obviamente contradiciendo la Constitución de la República, el 372, que usted acabó de leer hace un momento. Entonces, realmente esto es una cosa extremadamente preocupante, y ya ahora sí es para caerse para atrás. Ahorita ya con lo que estamos escuchando es para caerse para atrás. Mire que el presidente de la República ya ha grabado algunos mensajes ya en las redes sociales. Yo ya lo escuché hoy en una radio, en Radio Eres en Quito. Yo ya lo escuché, en donde él dice que el Seguro Social ya no se dedicaría a la prestación médica de sus afiliados, ya no, y sino que lo que haría es
se dedicaría al seguro social es al pago de pensiones y al manejo de inversiones del dinero de los afiliados. Mire, esa es una traición a los trabajadores, ¿no? Y a sus familias, ¿no? Claro, pero Ese es un- eso es una aberración y una violación de la Constitución. Yo también he leído y he escuchado, porque son declaraciones públicas, que Novoa ha indicado de que el IES debe dejar de ser un prestador de servicios de salud, pues Así eso es, debe hacerlo única y exclusivamente el Ministerio de Salud, nada más, exacto. ya no el IES. Ya, y además, digo usted, también podrían estar eh, obligando a los afiliados, a los trabajadores, a que contraten seguros privados y que se hagan Claro, porque atender con la cantidad, ¿cuántos afiliados dijo que eran aproximadamente en estos 4 momentos? millones, 4 millones 4 de tres, millones. Si sí, nosotros tenemos, Henry, una crisis hospitalaria en las unidades de salud del IES, es terrible lo que está pasando. La gente tiene que comprar hasta sus propios insumos y tiene que esperar a semanas, meses, por no decir quizás hasta años en algunos casos, para tener un turno, para una cirugía, etcétera, etcétera. Voy a utilizar una palabra que me va a entender bien el pueblo? ¿Qué despelote se va a armar en este caso? no, sería sería el acabose porque como usted menciona, la prestación médica en los hospitales que dependen del Ministerio de Salud Ajá, es un desastre, claro. es un desastre, ¿no? Entonces, Y, ¿qué es y, lo que el- pretende Novoa con estas normas? y yo no sé qué es lo que pretende, porque además le digo al presidente Novoa, yo le digo a él, los hospitales, la construcción de hospitales, desde la compra de terrenos, ¿no? Y de centros médicos. Él como no, él es joven y no creo que ha pasado mucho en el Ecuador, por lo que hemos visto, no conoce mucho el Ecuador. Claro, Mire, él es un presidente norteamericano prestado aquí, una especie de sátrapa. exacto. Y entonces mire que, como él lo conoce, pero yo le digo, eh, la construcción de los hospitales, de centros médicos, que son más o menos como 101 entre hospitales y centros médicos que dependen del Seguro Social. Fueron construidos con plata de los afiliados, no con plata del Estado. Y entonces, ¿qué quiere hacer con ellos? ¿No? El equipamiento de esos hospitales es con plata de los afiliados. El pago del sueldo, de las remuneraciones, a la nómina que trabaja en el Seguro Social es con plata de los afiliados. El Estado no ha puesto un solo centavo partido por la mitad para para construir los hospitales y los centros médicos, ¿no? No, no. Entonces yo no sé qué querrá apropiarse el Estado de los hospitales, ¿no? Querrán hacer que dependan del Ministerio de Salud, irá por ahí. Esta es una recomendación del Banco Mundial, por supuesto, ¿no? Y del alfil que tienen en el Ecuador, que es Augusto Latorre, que fue gerente del Banco Central en los gobiernos de Sixto Durán Ballén y de Bucarán. Y pero aquí déjeme simplemente contextualizar. El presidente Novoa tampoco conoce cómo surgió el Seguro Social en el mundo. Como debe desconocer de muchas cosas que hoy está hecho cargo él y su gobierno de los recursos del Estado, pero que no lo conocen. El Seguro Social surgió en el mundo con la primera prestación que surgió en el mundo, que surgió en Prusia, en la penúltima década del siglo XIX, bajo el liderazgo de Otto von Bismarck, fue la prestación de salud. El Seguro Social se empezó a institucionalizar en el mundo, en primer lugar, a través de la prestación de salud. ¿Ya? Y esa prestación de salud financiada por los afiliados y por los jubilados, ¿no? Entonces no era una política pública financiada por el Estado, no, era una prestación médica financiada por los afiliados y por los empleadores a través del pago de una prima mensual, definida esa prima mensual en función de un cálculo actuarial. Eso se puso en vigencia en 1883 y en 1889 se creó la prestación para proteger la jubilación.
asimismo financiada 50% por los trabajadores y 50% por los empleadores. En el caso del Ecuador no se dio eso. En el caso del Ecuador, por ejemplo, no se empezó con la prestación de salud. En el caso del Ecuador se empezó con la prestación de jubilación en 1923 para proteger la jubilación de los profesores, el Magisterio Nacional. Y en 1928 se hizo la reforma para que ya no solamente sean los profesores, ¿no?, sino todos los empleados públicos, la policía, los militares, ¿no?, en cuanto a protección de la jubilación, los empleados bancarios, ¿no? Y claro, la prestación de salud para el caso ecuatoriano se incorporó al Seguro Social en 1935 y también se incorporó allí ya también a los trabajadores del sector industrial. Entonces, en 1935, es decir, esa prestación de salud en el caso ecuatoriano ya tiene 90 años. Y entonces, si el presidente Noboa, como usted dice, mi querido William, es una aberración, es una posición antihistórica, es una posición de traición del presidente de la República, porque muchos de los afiliados y los jubilados y sus familiares han votado por él. Han votado, y él nunca lo dijo en campaña electoral. Hoy lo dice. Por eso es que, mi querido William, yo le digo con claridad a los afiliados y los jubilados, ¿no?, y a sus familias, ¿no?, que lo que está proponiendo el presidente Noboa es para eso incorporarlo en la reforma constitucional, porque la constitución de hoy, como lo dijo este William, al leer los artículos 369, léale el 367 de la Constitución, el 369, el 370, el 371, el 372, todos tienen que ver con el tema de la seguridad social. Y también el artículo 34. El 367, si me lo permite, dispone que el sistema de seguridad social es público y universal y que no puede privatizarse. Y aquí lo que se está caminando es hacia una privatización. Al desnaturalizar, porque eso es lo que está haciendo con estas pretensiones, se está afectando de manera que los trabajadores, los afiliados, ya no van a tener protección social en temas de enfermedades, por ejemplo, en maternidad, en accidentes laborales, en vejez, en invalidez y en muerte. Es gravísimo. Sí. Esto no es una cosa para decir, alguien en la expectativa que publicamos, dijo un comentario que me parece bastante tonto y tengo que decirlo, de que no hay que escandalizar al pueblo, dicen, no escandalicen al pueblo. O sea, por Dios, nos está cayendo un poco de lava encima y tenemos que quedarnos callados. O sea, eso es lo que quieren los novoístas. Es imposible, pues. Tenemos que, la voz de alarma, la alarma contra incendios es precisamente para decir, ahí se está quemando la casa y se está quemando la parte de la casa, esa casa grande que es nuestro país, es nuestro, no es de Noboa. No. Y entonces digo usted, yo les digo a los afiliados, escúchenlo al presidente, léanlo. Él dice que la prestación de salud ya no debe ser administrada por el Seguro Social. Ya. Y en la prestación de salud están accidentes de trabajo. Y entonces, claro, él está diciendo esto, está tratando de legitimar este mensaje a los ecuatorianos, confundiéndolos, mintiéndolos, engañándolos, manipulándolos, ¿no? Para que le avalicen una cosa como esa, que es presión del Banco Mundial. Entonces, yo como digo, el Seguro Social, la razón de ser del Seguro Social es la prestación de salud. Con esa surgió. Y aquí en el Ecuador, o sea, no la puede quitar después de 90 años, ¿no? Que ha sido, William, la prestación de salud, al igual que la prestación de jubilación, surgió en el marco de las relaciones laborales, en el marco de las relaciones obrero-patronales, surgió allí en los diálogos, en los acuerdos, tanto de la prestación de salud como de jubilación. Entonces no puede, o sea, ya le digo, es una cosa inaceptable, ¿no? Es una puñalada a la clase trabajadora, no solamente al obrero, sino al empleado de oficina, al empleado, al afiliado voluntario inclusive. Claro, ya le digo, es una cosa
es una traición monumental la que quiere hacer el presidente Noboa, impulsar una iniciativa antihistórica, antilaboral, en contra de los trabajadores, de los afiliados, ¿no? Y regresiva en cuanto a derechos, porque los derechos son progresivos, no regresivos. Así es. Por eso que yo les digo a los afiliados, póngale atención al mensaje del presidente. Ya está en redes sociales, ya está en redes sociales, ya circula, inclusive en radios. Mire, yo no sé, yo creo que yo me entiendo que estamos en periodo electoral, porque el día de hoy en Quito, yo escuché a Radio Eres, que es una radio que no tiene mucha publicidad y que más bien es una radio que está recreando, digo usted, la música de antaño, ¿no? De baladas, boleros, ¿no? Una música bonita. La buena música. También está en YouTube la radio de Eres y ahí le pueden ver. Ahí le pueden ver la gratis para la radio. Sí, no, ahí le pueden escuchar William, yo lo escuché en esta radio porque digo, yo mientras venía en el carro, venía escuchando esa radio y de repente entró la voz de Noboa diciendo que el seguro social ya no debe no debe estar hecho cargo en la prestación médica dentro de sus atribuciones, dentro de sus facultades, que no, que eso debe pasar al Estado y el seguro solamente debe dedicarse a lo que es la prestación de la jubilación y lo que es el manejo de inversiones. Mire, y yo creo que los jubilados y los afiliados tienen que sentarse un ratito a meditar, con tranquilidad. El presidente quiere eso para incorporar en la Constitución, que la quiere hacer de acuerdo a su medida. Entonces, lo que debemos hacer el domingo 16 de noviembre es ir a la urna, tomar la papeleta y anular el voto o votar no. No le podemos dar el voto al gobierno, porque si le damos el voto al gobierno y el gobierno gana la consulta, gana el referendo, nos lleva a una asamblea constituyente que será así mismo constituida la mayoría por el propio gobierno, nos llevará a despojar la prestación de salud del Seguro Social, como digo, que es una prestación que ha surgido en función de los acuerdos obrero-patronales. Entonces él cambiará todos los artículos, el 34 lo echará abajo, el 367, el 368, el 369, el 370, 371, 372 y 373 los va a echar abajo en el caso que gane la consulta, en el caso que gane el referendo. Entonces, ese cheque en blanco no le podemos dar al señor presidente de la República. Tenemos que anular el voto. Y aquí en adelante, eso por ese lado, Henry, pero por otro lado están también, no se olvide, el tema de la rendición de cuentas y el tema de que sustenta a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Son dos pilares fundamentales de la democracia y de aquello que podríamos decir le da al pueblo esa capacidad o esa calidad de ser el mandante, porque los presidentes de la República son en realidad administradores. Entonces tenemos el derecho de exigirle rendición de cuentas, de exigir revocatoria del mandato cuando proceda bajo las normas que indica la Constitución, y también la información pública, porque la información es pública, no es reservada, salvo pues cuestiones muy específicas, ¿no? Exacto, es decir, muchas de las disposiciones que constan en la actual Constitución de la República, con el gobierno de Noboa las borrarán, las eliminarán, las echarán abajo, ¿no? Porque la intención de Noboa es constituir un gobierno no democrático, porque además él no es un hombre democrático. ¿Qué dice la Revolución Ciudadana, que tanto pues hablan de ella, que tiene una gran cantidad de seguidores también, y que claro, son la oposición más grande que tiene el régimen, ¿no? Pero que a ratos pues como que pierden legitimidad porque tienen las patitas sucias por todo lo que hicieron anteriormente. Entonces eso deslegitima un poco sus reclamos y sus denuncias. Pero aquí no estamos hablando de la Revolución Ciudadana, sino simplemente de hechos que son evidentes, notorios, palpables, indiscutibles,
y que no tienen que ver nada con partidismo político, sino simplemente con la defensa de los derechos de los trabajadores. La revolución ciudadana, entre tantas cosas que ha hecho, ¿no? Entre tantas cosas que ha hecho, que realmente dentro de esas hay cosas que el país conoce, yo no las voy a repetir, Pero acaba de llegar a un acuerdo con Novoa en la Asamblea ¿Ah, hace sí? pocos meses, sí, ¿Ya? hace pocos meses atrás, Cuéntenos. hace pocos meses atrás, y reforman el Código de la Democracia para que en la asignación de los escaños, ¿no? A nivel de parlamento y por supuesto a nivel de municipio y juntas parroquiales también será, se aplique el método de Hong. Ya, Y el método de Hong es un método antidemocrático, claro. que las excluye, que les desaparece a todas las Explíquelo, por minorías. favor, al público. Es decir, las elimina a todas las organizaciones políticas de minoría, porque la asignación de los escaños, de acuerdo al método de Hong, le da al primero y al segundo todos los curules y no hay el divisor para que, como sucede en el otro método que se lo ha venido aplicando, que les da acceso a a organizaciones políticas de minoría, este prácticamente lo eliminaron. Claro, es decir, el votante ya no puede elegir a aquellas personas que le interesa. Bueno, aquí tengo a una persona que me parece que vale la pena, por acá tengo a otro, por acá tengo a otro, porque No. al final eso de ahí se diluye y se busca es el bipartidismo, o sea, el negocio entre dos, entre el tigre y el león, quieren repartirse la presa y el resto que se vaya a la casa. Sí, el resto que se vaya a la casa, o sea, lo acabaron de hacer, como digo, se pusieron de acuerdo y lo aprobaron. Eso está vigente. Entonces, digo usted, entonces eso refleja también la posición antidemocrática de estas organizaciones políticas, tanto de Novoa como de Correa. No puede ser que se haya aprobado esa reforma para aplicar ese método, porque es un método extremadamente excluyente de las minorías. Entonces aquí, ojo, y si es que actuáramos con inteligencia, lo que debería hacerse en el Ecuador es constituir un frente amplio democrático, en donde de distintos sectores sociales, políticos y económicos se arme una plataforma para que los dos no se repartan el queso en este país y sean ellos los que manejen el destino político del Ecuador alternándose en el gobierno. Un periodo será la Revolución Ciudadana y otro periodo será ADN, y nos tendrán en este tira y afloja prácticamente con participaciones de individuos que están allí en la Asamblea Nacional que dejan mucho que desear. O sea, hay un deterioro de la imagen política de la Asamblea Nacional, pero brutal. Entonces, allí observo en esta asamblea, como sucedió en las asambleas anteriores, desde el gobierno de Moreno, donde se alaban los pelos, ¿no? En donde se insultaban, y sin ninguna formación ideológica, política, jurídica, nada de formación en políticas públicas, en gestión pública, nada de eso. Y entonces prácticamente entraron en la chabacanería y por otro lado, metiendo las uñas en donde no debían, o sea, repartiéndose, por ejemplo, los hospitales del Ministerio de Salud. Te recordará lo que pasó en el país, ¿no? En Manabí, en sus diferentes cantones, ¿no? Y lo mismo en Guayas y en otras provincias del Ecuador, ¿no? Tanto en el manejo de los hospitales como en los contratos de medicamentos, ¿no? O sea, allí encontraron la mina de oro para llevarse el billete, estos individuos que han estado en la Asamblea Nacional. Precisamente este tema último que usted está empezando a abordar
me lleva a una de las preguntas cruciales dentro de este diálogo con usted, porque no es nuevo, pero sí se agudiza cada día más esta ratería que hay, que se ha institucionalizado en el IES, donde las medicinas las venden. Yo recuerdo noticias no de ahorita, sino de hace algunos años ya, donde encontraron en alguna ocasión en sobre el cielo raso, en el cielo falso Ajá, que hay debajo de usted se acordará, sí, debajo de sí, lo que es la losa, sí, sí. habían encontrado una bodega prácticamente de medicamentos. Y yo Y recuerdo también de, muchísimos años y, atrás, y, porque y, y, y también de billetes, ¿no? ajá, porque Y yo también de recuerdo muchos billetes. años atrás, yo tuve una farmacia y me acuerdo que muchas medicinas que no se encontraban solamente las tenía cierto señor que tenía una farmacia. No le voy a decir el nombre porque ya se verá hasta muerto ese hombre, pero había Ajá. una farmacia por acá, por el Parque Chile, creo que era, que ahí encontraban todo porque eran las cosas que vendían del IES. Pero eso no ha desaparecido, ahora se han multiplicado los lugares a donde usted encuentra es por mayoristas que encuentran los medicamentos y muchos de estos vienen de robos, de hurtos, pero no pasa nada. O sea, yo no conozco de que haya habido una gran investigación sobre el tema y haya gente presa por estos ilícitos, por estos delitos, ¿no? Estos son niveles de corrupción a ese nivel, pero hay otros de montos enormes. Mire que los medicamentos en el Seguro Social se compran 400, 500 millones de dólares al año. Y recuerdo yo, así rapidito, unos tres casos. Eh, Sucede que en gobiernos anteriores, por ejemplo, en una compra de 125 millones de dólares, se repartieron entre el 15, 18% o 20%. Eh, un amigo que conoce muy bien el seguro me dice aquí las comisiones son entre el 10 y el 20%. Esas son las comisiones que dan los laboratorios a quienes se les compra los Ajá. medicamentos, ¿no? ¿Ya? Entonces, imagínense de una inversión anual de 400, de 500 o más millones de dólares, la comisión es una cosa de varios millones de dólares, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en una compra de 125 millones de dólares que se hizo, como digo, en administraciones anteriores, el papá, el papá de una hija, que él es un amigo mío, ¿ya? Y dice mi hija, participó, era gerente comercial y uno de estos laboratorios médicos, ¿no? Uh En -huh. venta de medicamentos, ella era gerente comercial. Y la empresa a la que ella trabajaba ganó el concurso, ganó el concurso. Entonces dice, cuando mi hija va a decirle al gerente general de que han ganado el concurso, el gerente general dice que sí, pero al monto que era del contrato, había que aumentar el 25%, porque el 25% era para repartir, Era el la 25%, coima. claro. Entonces el papá me decía de esta señora que era gerente comercial, mi hija tuvo que renunciar ese rato. Este es un caso. Hay Uh otro -huh. caso que, por ejemplo, yo me encontré con un señor en Quito, en un restaurante, que es proveedor de medicamentos al Seguro Social. Y él me dijo, yo al entrar al restaurante, él me dijo, yo vacuno a tres niveles en el Ministerio de Salud Pública y vacuno yo a tres niveles en el Seguro Social. Si ustedes, dice, si ustedes van a realmente hacer los cambios que dicen que van a hacer en el Seguro Social, porque el tema cuando nosotros impulsamos la reforma a la Ley de Seguridad Social mediante la iniciativa popular normativa. Entonces ahí coincidió. Estoy hablando del año 2022. Entonces digo, Ajá. si ustedes en verdad, con la reforma van a cambiar el manejo institucional del Seguro Social bajo principios que tú mencionas, me decía, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la ética, de la moral pública. Allí dice, cuando yo vea eso, ahí dejo de vacunar a esos tres niveles en los hospitales del IES, ¿no?
y digamos, en el Seguro Social, y lo mismo en el Ministerio de Salud. Y finalmente, asimismo, en estas derivaciones, porque la una cosa es la compra de medicamentos donde fluye millones de dólares, y por otro lado, donde fluye, asimismo, enormes cantidades de dinero, es por las derivaciones. Mire que desde el año 2013 al año 2025 se han derivado 8.000 millones de dólares. Presupuesto del Estado del año 2006-2007, 8.000 millones. Y entonces, por ejemplo, en estas derivaciones, yo tengo una persona de mucha confianza, ¿no? Y él me dijo, aquí, 3 autoridades de aquí del Seguro Social adjudicaron los contratos de derivaciones a cambio de coimas, a cambio de comisiones. Y dice, se llevaron ellos, producto de esas comisiones, 19 millones de dólares. Se llevaron 19 millones de dólares. Sucede que ahí se han puesto de acuerdo 3 autoridades, ¿no? Entonces el uno era el que hacía la operación de recibir el dinero, ya, todo, él había armado todas las cosas, sus bienes, qué sé yo, su familia, la había sacado del país, qué sé yo, y claro, los otros esperándole en un hotel para que llegue con el dinero. Bueno, nunca llegó, porque el día que tenía que llegar, él ya había tenido listo y había comprado los pasajes y se fue del país. Así, así es la Al cosa más esta. puro estilo de las mafias, ¿no? Sí, Que son mafias realmente. Yo recuerdo que hace algunos años un amigo, colega, abogado, me comentó una historia de un individuo que él conocía que había comprado la dirección de un hospital del IES en el sur del país, creo era en la provincia del Oro. Me parece que era en Machala el hospital del IES. Y había prestado dinero a todo el mundo, a la suegra, al vecino, al arropado, a todos, en fin, y para poder pagar ese puesto de director de ese hospital. claro, me Resulta imagino. de que le cambiaron al ministro a los 3 meses, creo, y el hombre no pudo recuperar la plata, ¿no? Yo dije bien hecho, ¿no? Porque en realidad yo creo que ese karma debe de caerle encima, pero así como boomerang a este tipo de personas, porque compran esos puestos no para servir, sino para obviamente hacer un negocio. Si pagan $80,000, por decirle, es porque van a sacar a 300, $400,000 al cabo de los 4 años que, o menos que puedan estar. Así es, mire que el diario El Universo, el diario El Expreso, recientemente El Expreso publicó más de una semana el tema de la corrupción en el tema medicamentos del Seguro Social, ¿no? Y diario El Universo también lo hizo en años anteriores, ¿no? Pero ya aparecen, digo usted, familias con 8 clínicas, ahí en Guayaquil, en Machala y en Manabí. Es dueño de una clínica el esposo, es un colombiano. El dueño es dueño de una clínica la mujer, y es dueño de una clínica el hijo, y así. Es esa familia, que la tengo publicada aquí en el libro, tienen 8 clínicas, ocho Yeah. clínicas, y ese señor no es que ha venido operando desde el siglo XX, ¿no? No, en los últimos quinquenios. Y mira ahorita lo que está pasando, lo que pasa en el seguro. Están adjudicando. Hay 314 contratos que están represados justo en estos tiempos, ¿no? Porque yo trabajé en la administración pública y trabajé también en el tema de contratación pública. Entonces, por ejemplo, nosotros en la contratación pública se hacía una planificación de todas las necesidades contractuales que requería la institución para un tramo comprar en el primer trimestre, otro en el segundo trimestre, otro en el tercer trimestre y otro en el cuarto. Y eso se elaboraba un cronograma, punto uno. Se elaboraba en esa planificación, se elaboraba un cronograma de la ejecución de los contratos. Segundo, se armaba un equipo multidisciplinario de gente muy selecta para que se conformen las comisiones de elaboración de las ofertas, ¿no? En la parte técnica, en la parte económica, en la parte jurídica, ¿ya? Y así salíamos nosotros. Así yo trabajé, todo eso trabajé yo en CEPE, ¿no? La Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Yo entré a CEPE año 82, ya, 1982, ¿no?
Trabajé 22 años, ¿no? Y créase que así hacíamos. Y nadie decía, adjudicó los contratos porque ha robado, porque le han dado una comisión, porque le han dado una comida. No, no. Bueno, ahora sucede que aquí, este es un caso muy importante, que quede grabado. Mire que en el caso del hospital del IES, hoy en estos días, apuraditos, ¿no? Ya, han represado como 214 contratos. Y a todos los 214 contratos los han declarado en emergencia nacional. Y los están adjudicando a dedo. Y le están haciendo firmar, declaraciones de emergencia o contratación o firmar contratos por la declaratoria de emergencia a este joven que asimismo nunca ha tenido experiencia en manejo del seguro social o en el sector público, es el director general del IES. Y sucede que producto de este forcejeo, a donde la señora Mercy Maldonado les dice, yo no les voy a firmar esa declaratoria de emergencia nacional, yo no la voy a firmar, yo no voy a balizar un tipo de contratación irregular por esa manera. Bueno, el señor Lama ha sido primo del superintendente de bancos por el apellido materno, usted los debe conocer. Y entonces se confabulan y entre gallos y medianoche, y en menos que cante un gallo, la sacaron, la botaron a la vocal Mercy Maldonado, bajo un argumento falso. Esa es la vocal que representaba a los trabajadores. Exacto, a los asegurados. Bajo un argumento falso que no tiene la experiencia. Si ella tiene, al momento cuando fue elegida, 22 años había tenido del ejercicio profesional. Hoy tiene 25 años de ejercicio profesional. ¿Y de qué la acusan? ¿Cuál es el delito? Que no tiene la suficiente experiencia. Que no tiene, o sea, es más o menos como decirle a Superman que no puede volar porque no tiene experiencia volando cuando todo el mundo sabe que vuela. Ajá. Y entonces, y mire que la sacaron en 3 días, 4 días. La sacaron. Fantástico. El país está tomado por las mafias, ¿no? Sí, no, es terrible. Y es una práctica mafiosa, ¿no? Porque ella está en Cuenca el viernes anterior, hoy 8 días. Ella me llamó, 4 de la tarde me llamó de Cuenca. Mire, dice, me han sacado. Y sucede que la información, ella nunca le llegó la información a su correo electrónico personal. Claro, o sea, allí está en indefensión inclusive, ¿no? Exacto. Y le habían comunicado a través de equipos. Tienen que comunicarle para que la gente lo sepa, la parte legal, los procedimientos que se hacen a nivel administrativo siguen la misma línea de los procesos judiciales. Tiene que notificársela en legal y debida forma y tiene que hacérsele un proceso en el cual pueda defenderse. Así tiene que ser. Todo lo no hecho de esa manera es ilegal. Así tiene que ser. Entonces, ¿qué sucede? Que le suben aquí pues la información, pero ella no avanza a leer porque esa información ha estado en equipos menos de una hora, minutos, y lo que se dan cuenta son otras personas. Qué sinvergüenzas. Sí, y dice, te sacaron del seguro. ¿Y sabe quién le notifica? Le notifica una señora de rango menor que desempeña el cargo de Servicios Nacionales Corporativos. O sea, no firma el director general. Entonces no es legal, pues, la comunicación tampoco. Exacto, claro. Ahora, la señora que usted menciona, repita el nombre, ¿cuál es el nombre de la señora? Maldonado. Betsy Maldonado. Betsy Maldonado debe de estar feliz después de todo porque no le mandaron a pegar un tiro. Claro, exacto. Y sucede que quien le destituye del lado de la superintendente no es el superintendente de bancos, que es el representante legal de la superintendencia de bancos. No, el intendente jurídico de la superintendencia, él es el que la destituye. Y él le envía la comunicación a esta señora que ocupa un cargo es directora de este departamento de asuntos corporativos, de asuntos nacionales corporativos, de la Dirección Nacional de Asuntos Corporativos.
es más o menos el Esto que cargo usted que... me comenta es más o menos como el caso del vehículo este de lujo que salió de Industrial Molinera con una empleada doméstica y fue a parar a las Malvinas, creo, ¿no? Usted ya sabe Sí, del tema. El pueblo que nos escucha sabe perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Qué barbaridad. Créame sí, que da vergüenza, da temor, da indignación de ver cómo se está manejando este país, que si bien es cierto, venimos ya años sufriendo todas estas situaciones vergonzosas y terribles, mafiosas, sin embargo, creo que estamos topando fondo ya. claro, y mire que esta señora, y esta señora es la que la destituye, una funcionaria subalterna de la Dirección Nacional de Servicios Corporativos, esta magíster María José Arrobo Barragán, y no la saca del puesto el director general del IES, porque el director general del IES es el representante legal y es el responsable del manejo del personal, es el director general. Y en el caso de la superintendencia de bancos, es el superintendente de bancos, ¿no? Pero ahora, de un tiempo acá, estos señores hábilmente no firman y les hacen que firmen los funcionarios de bajo rango. Y sucede que entre Lama y el segundo apellido de Lama, que no lo tengo aquí, es primo del superintendente de bancos por el lado materno, por el apellido materno. Entonces sucede que los dos primos se han puesto de acuerdo para sacarle del cargo bajo procedimientos oscuros a la señora Mercy Maldonado. Aquí tengo la acción de protección de la señora Mercy. Ya, ¿Ya? ya. Aquí tengo la copia de la copia. Ajá. Y entonces, von Buswell, creo que es von Buswell, es el segundo apellido, Roberto Romero von Buswell, el apellido del superintendente de bancos, el segundo apellido, y del presidente del Consejo Directivo del IES es Edgar Lamba von Buswell, también es el apellido del señor Edgar Lamba, ¿no? Y Este sucede, Henry, mire, sí, sí, sigue, sigue, sigue. déjame decirle, y sucede que, como yo lo digo aquí, ahora me fui al sur de la ciudad de Quito a presentar este oficio, es de amicus curiae, ¿no? Ya, Para decirle, pues, ¿no? Porque la señora la sacaron con normativa que no es aplicable a ella, no es aplicable a ella. Y también aquí hay un desacato de la sentencia del juez de Quevedo, porque el juez de Quevedo fue el que dispuso que se dé el, la elección y sobre todo el nombramiento, una vez hecha la elección, tanto del principal como el alterno. El principal es el señor Richard Gómez. El señor Richard Gómez, que es acusado por haberse llevado $1 millón del sindicato del CENEL, y también lo acusan por que el sindicato que él ha presidido ha estado hecho cargo de la compra de botas. Esa compra, ese tipo de actividades no es de los sindicatos. El comprar, el adquirir estos uniformes bienes, y todo. estos uniformes, todo eso, es responsabilidad de la empresa, es responsabilidad de la administración. Entonces, esos casos, este gobierno le pusieron en conocimiento de la fiscalía y el señor Gómez cogió y pidió licencia sin sueldo y se fue. ¿Qué sucede? Que el viernes anterior, cuando le sacan a la señora Emercy Maldonado, enseguida le habilitan el quipus del señor Gómez. Y seguramente el señor Gómez desde la clandestinidad les dará el voto a ellos, porque el señor Gómez siempre le dio el voto a la gente del gobierno en el Consejo Directivo del IES, en el gobierno de Lazo y también en el gobierno de Novoa. Contra el señor Gómez nunca han dicho nada. Sucede que se les escapó del control que otra funcionaria de gobierno fue la que denunció de los privilegios de los contratos colectivos, ¿ya? La señora ministra del Trabajo, me refiero a ella. Y Ajá. parece que no lograron controlar del todo, en este caso, que se vieron obligados a que el señor Gómez, patitas, ¿para qué te quiero? Y se fue, pues no pidiendo licencia sin sueldo. Ya, por esas denuncias, ¿qué más habrá? Pero el señor Gómez siempre les firmó, siempre les hizo coro y siempre les firmó. El señor Gómez nunca dijo nada.
Y con ese antecedente, haberse llevado $1.000.000, de no haber comprado las botas o no de haber entregado las botas a los trabajadores, tiene esas denuncias. Sin embargo, el propio gobierno, que es el que controla el Seguro Social, le habilitan equipos el viernes anterior para que él seguramente les dé el coro, porque, ¿qué sucede? Que las compras de medicamentos, que ahora lo están haciendo firmar al director general, ese director general va a resultar mal parado, porque le vamos a pedir a la Contraloría que intervenga, ¿no? Eh, Sucede que quien tiene que autorizar los montos, en este caso $96 millones, quien tiene que autorizar es el Consejo Directivo del IES. Y entonces el director jurídico del IES les dice prácticamente, señores, esto tiene que estar autorizado por el Consejo Directivo del IES, y les hace observaciones de carácter jurídico. Le hace al presidente del Consejo Directivo del IES y al director general de ellos. Bueno, ya bien entregó el papel. Bueno, dando a conocer las observaciones, enseguida lo sacan. Entonces, no solamente que le sacan a Mercy, sino que también le sacan al director jurídico. Esto acabó de denunciar el doctor Germán Rodas, que es de la Comisión Anticorrupción. O sea, esta cosa es así. O sea, esto se cae a pedazos en corrupción, las instituciones en este gobierno, ¿no? En este país, ¿no? Es terrible, Henry, lo que nos cuenta, pero yo quiero aprovechar esta parte final para referirme brevemente, porque no tenemos ya mucho tiempo, al tema de la consulta popular, que mucha gente ni sabe que el próximo 16 de noviembre va a darse una consulta, y se han preocupado, lo digo entre comillas, para ocultar prácticamente los temas, porque la gente no sabe, no está consciente. Algunos que escuchen este video van a decir, no sabía que el 16 había una consulta popular. Y hay unos temas que se relacionan con esto y otros no. Por ejemplo, hace un momento usted mencionaba el tema de los partidos políticos y que se quieren repartir entre dos, porque eso es bastante entendible entre las mafias, ¿no? Inclusive en las películas se ve que a veces 8 o 10 personas asaltan un banco y resulta que se quedan dos porque a los demás los matan porque el botín es más grande. Entonces, este es típico de la delincuencia común, y esto de acá es delincuencia también. Entonces, ahí tenemos nosotros que una de las preguntas es sobre la asignación de recursos del Estado a las organizaciones políticas. En el Ecuador, las campañas políticas se financian por 3 fuentes: el Fondo Público de Promoción Electoral, el Fondo Público Partidario Permanente y los aportes privados. Es un sistema mixto de financiamiento que tiene reglas, usos y prohibiciones. Según la Constitución, esto es para garantizar la participación equitativa, ojo con estas palabras, participación equitativa e igualitaria, es decir, que los candidatos más ricos no tengan ventaja. Pero con esta propuesta, con esta pregunta que hace Daniel Noboa, las cosas cambiarían. ¿Qué opinión o qué comentarios tiene a ese respecto? Claro, es decir, eso ratifica una democracia que vivimos en el Ecuador, que es una democracia electoral, y es una democracia de enorme manipulación ideológica, ¿no? Ya que se valen los candidatos y los partidos en el engaño y en la mentira en su mayoría para ganar elecciones. La democracia en el Ecuador no es una democracia participativa, no es una democracia de diálogos, no es una democracia de acuerdos, ¿no? Sino es una democracia electoral. Y entonces, los partidos venían recibiendo, como usted acaba de mencionar, un fondo partidario que los partidos debían utilizarlo para capacitación de su militancia, y que nunca lo hicieron. La plata se la llevaron, eso es verdad. Lo otro es que tenían el financiamiento electoral. En ese financiamiento electoral también había corrupción, pero la Corte no le aprobó lo segundo. El tema de la promoción electoral, eliminar, no le aprobó. Lo que le aprobó es el tema de eliminar el fondo partidario, que es ese fondo para que, como digo, que las organizaciones políticas... Tenemos que respirar un poquito aliviados, por lo menos. Sí, entonces eso en un caso, pero de aquí en adelante, con este bipartidismo que quiere constituirse, los que tendrán recursos para financiar esas campañas millonarias, ¿no? ¿Ya? Y tener a sus organizaciones electorales activas en proceso electoral, porque las organizaciones políticas tampoco son organizaciones políticas formadas, su militancia
en doctrina política, en filosofía política, en políticas públicas, ¿no? No son, pues, no son organizaciones que tengan ese dinamismo, formando a su militancia, formando a su dirigencia, no, especializándolos a los diferentes, en las diferentes políticas públicas y el manejo institucional, o sea, no son partidos que están haciendo eso, sino que se preparan es simplemente para elecciones. Muy bien, pero con esta reforma, yo creo que serían tres los sectores que podrían tener, que si dejan las cosas como están, si se dejan las cosas como están, solo habrían tres sectores que podrían financiar a sus partidos políticos. Lo uno, las oligarquías. Ellos, porque ellos tienen plata, pues, o sea, para movilizarse, para ¿Quiénes son esos los primeros? los grupos oligárquicos, ¿no? La oligarquía. Ya, pero ¿en qué partido se concentra en estos momentos? Como en este momento es el ADN, Ya. ADN, el Partido Social Cristiano, también la propia Revolución Ciudadana, y allí hay gente que tiene dinero, Ajá. como el alcalde de Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Por Claro. mencionar un ejemplo, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Los otros que tendrían plata para financiar sus organizaciones políticas serían aquellas personas o aquellos sectores vinculados con la corrupción. Ajá. Ellos, no hay más que ellos. Y los terceros que tienen dinero, suficiente dinero, para financiar organizaciones políticas bajo esta reforma que está vigente, son los sectores vinculados al narcotráfico. Ya. Entonces, Uno peor que el otro en todo caso, ¿no? Sí, la oligarquía, los sectores vinculados con la corrupción y los sectores vinculados con el narcotráfico. Ellos serán. Si es que el pueblo, en verdad, claro, a nuestro pueblo no le podemos pedir peras al olmo porque no tiene la formación, porque Claro. de eso se aprovechan, porque nuestro país no tiene formación política, ¿no? No tiene formación sobre la realidad nacional, no tiene formación económica, no tiene formación sobre las áreas estratégicas de la economía nacional, no tiene Totalmente de formación, acuerdo. no tiene formación sobre lo que está en lo esencial, En lo que juego, está lo en que el está en fondo, juego. lo que está en el fondo de nuestra realidad nacional, socioeconómica y política. Nuestro país no tiene esa formación, por eso que se deja manipular y cae fácilmente en la trampa, votando porque dice este es joven, este es guapo, este tiene dinero, este no ha de robar, es lo que dicen. Ajá, sí, la mediocridad de nuestro pueblo, ¿no? Como Sí, decíamos en sí, la entrevista anterior, cada pueblo se merece a los mandatarios que tiene. Pero tengo así dos es. preguntas más, por favor, y vamos a tratar de ser breve. El Sí. Ecuador actualmente tiene 151 asambleístas, pero con el sistema actual el número de legisladores aumenta en cada proceso electoral y el número varía dependiendo del censo poblacional, ¿no? Por eso aumentaron últimamente a ese número que acabo de indicar, integrado por 15 asambleístas nacionales, 2 asambleístas por cada provincia o distrito metropolitano y uno más por cada 200.000 habitantes. Pero la propuesta de Novoa en la pregunta eh, respecto a este tema en la consulta es de que se reduzcan la cantidad de asambleístas. Ahora sí, díganos su opinión sobre este tema. Sí, esa propuesta de reducir el número de los asambleístas me parece bien, porque de los que están actualmente en la asamblea y de los que han venido de asambleas anteriores, con ciertas excepciones, bueno, en nuestro lenguaje popular se solía decir, de todos no se hace uno, de todos no se hace uno, porque en los tiempos anteriores, en el siglo XX, si bien es verdad, si bien era verdad, había mediocridad también, ¿no? Y había violencia, y corrupción también, pero no como al extremo de ahora, porque así como habían esos hechos, habían diputados de talla, habían parlamentarios de talla. Era un Ya, parlamentario, Henry, eso en cuanto a la calidad, al nivel, sí, pero en cuanto a la cantidad, no garantiza el reducir la cantidad de asambleístas que haya mejor calidad. Lo que estaríamos viendo es a la postre de que sería más fácil
convencer, negociar o comprar, si cabe el término, a unos menos les saldrían hasta más baratos que comprar a la mitad por lo menos de esos ciento y pico que son actualmente, ¿no? Actualmente son 151 y solo sirven para aplastar el botón la mayoría. 151, sí, pero Sí. es que ahí están payasos, cantantes sí. que ya no cantan, en fin, Exacto. de hace rato, ¿no? Gente de la Sí. farándula, que son Sí. fáciles de manipular y de comprar, porque con 4 reales, por decirlo metafóricamente, ellos se venden. Porque eso es Claro, la realidad. sí, la realidad. No, no, eso es verdad. O sea, no. Pero el gobierno quiere tener el mismo perfil, porque en el estatuto sobre el perfil de los constituyentes, como nosotros le pedíamos de que deberían ser, digo usted, abogados bien preparados en derecho constitucional, derecho administrativo, en derecho público, ¿no? En políticas públicas, sociólogos, antropólogos, politólogos, ¿no? Por mencionar estos perfiles, porque justo ellos son preparados sobre el manejo del Estado, sobre el poder político de una nación. Entonces le pedíamos al gobierno que les fije, por lo menos requisitos, ¿no? Que tengan tercer nivel, estudios de tercer nivel, título de tercer nivel, ¿no? Y además, además definir un perfil como el que acabo de señalar. Solo así la calidad política en el Ecuador puede cambiar. Y el sistema judicial, yo recuerdo que concedí algunas entrevistas, ¿no? De que, por ejemplo, el sistema judicial debería hacerse convenios con las mejores universidades del mundo, para que vengan los mejores académicos, ¿no? En materia penal, en materia laboral, ya en materia civil, para que ellos sean los que tomen las pruebas y hagan la evaluación de nuestros jueces en el Ecuador. Y yo le decía a un amigo de una radio, allí unos cuantos jueces en el Ecuador, si vienen ese tipo de catedráticos, ¿no? Ese tipo de académicos, ¿no? Profesores de talla mundial, bueno, se van a orinar en los pantalones. Es que para mejorar el sistema judicial en el Ecuador se tiene que proceder así, ¿ya? Entonces digo, hacer con Cambridge, ¿no? Hacer convenios con Illinois, hacer con Oxford, con la Lovaina, en fin, hacer ese tipo de convenios para que entonces ellos sean los que evalúen y ellos sean los que seleccionen a quienes deben ser fiscales y a quienes deben ser jueces, pues, ¿no? Pero claro, eso al gobierno no le interesó. Y claro, y la distribución también está concentrada, está direccionada hacia los centros de mayor población. ¿Y por qué? Porque, claro, ellos todo eso valoran. Dice, ¿por qué vamos a estar pasando tiempo con provincias pequeñas, no? Claro. Debemos ponerle la carga a las provincias y a las ciudades donde haya mayor población, porque de esa manera el trabajo se les hace más fácil, ¿no? Pero aquí también es injusta y discriminatoria, porque ya lo escuché por ahí a José Bolívar Castillo levantar su voz de protesta, porque hay como 13 provincias que solo van a tener un solo asambleísta, 13. Y eso Ajá. es, y eso es, y eso es realmente una reforma política súper reduccionista, porque por lo menos deberían haber dos en el Parlamento, en las provincias Claro. pequeñas, para escuchar su visión, para que no sea una sola visión, para que no sea una sola voz, ¿no? Un solo representante que lleve el agua a su molino, ¿ya? Que Por puede ser, supuesto. Bueno, el digamos, problema es que se nos viene el tiempo encima y muy poco se ha difundido estas situaciones, pero quiero terminar con una pregunta que creo que es una de las más polémicas y es sobre permitir la instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador. ¿Qué opina usted de eso? el tema es de que la pregunta es, ¿y cuál es el rol de nuestras Fuerzas Armadas, no? Y también de la policía. ¿Y cuáles bases militares están pensando? Las norteamericanas, claro, Porque si claro, le ponen bases militares en algún momento en un gobierno de izquierda que suba, permiten y bases China, militares, qué sé yo, chinas, y China, rusas, sí, cubanas o yo qué sé de donde sea, sí. qué les pasaría?
No, claro, exacto, y no se ponen a pensar en eso, porque algún rato se puede virar la tortilla. Y claro, lo que pasa es que la visión de los políticos es cortoplacista, ¿no? O sea, de corto Ajá, plazo. No es, claro. no es de mediano largo plazo. Entonces lo que se debería hacer es preparar de manera correcta a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra policía, ya, con los mejores, asimismo, entrenadores del mundo para profesionalizarles al máximo, ¿no? Y sobre todo en inteligencia militar, en inteligencia policial, ¿no es cierto? Y además también en valores, y además también en principios para que no se den estos casos en donde hay militares, han habido determinados militares y determinados policías que han sido parte de la delincuencia, han sido parte de los grupos del crimen organizado. Así es, Y, todos los y, días qué, salen, todos los claro, días en las y qué, noticias hay alguien metido. qué peligrosísimo que es eso, porque la Ujú. fuente de información sobre seguridad está la tienen ellos. Y si ellos se meten al delito, entonces le están dando una bandeja de oro a los criminales, a los delincuentes para que cometan sus asaltos, para que cometan los crímenes. Ah, o Así es, sea, Henry. Estamos una ya cosa bien brutal. llegando al final y me gustaría saber si de pronto hay algo que usted quiera complementar para concluir ya, porque el tiempo se agotó. Sí, yo lo que creo es que yo quedo como mi mensaje, ¿no? O sea, nosotros no podemos ir a una constituyente y a un texto constitucional que vaya a legitimar un carácter autoritario del gobierno, ¿no? Y lo otro, que vaya a permitir a que los bienes del Ecuador, a que los recursos de las áreas estratégicas de la economía nacional y del seguro social pasen a ser manejados por grupos económicos vinculados a estos negocios. A mí me da la impresión, así como ya lo vemos al presidente Noboa, que va en esa línea y quiere echar abajo todo lo que se ha venido haciendo y de lo que tiene la actual constitución. La actual constitución, yo diría más bien lo que requiere es de una codificación y requiere de una comisión que haga los ajustes que tiene que hacer en el ámbito, en la sintaxis, en el estilo, ya sometiéndola a pruebas semánticas, ¿no? O sea, una cosa como esas, ¿no? Y modificando lo que es el capítulo de la reforma constitucional. Nada más, pero no se puede echar abajo todo lo que se ha venido, todo lo que consta en materia de derecho, sobre todo en la Constitución actual. Entonces, yo lo que diría con esto para terminar, mi querido William, yo a mí me gusta ser sincero, viendo cómo están las cosas y lo que está queriendo hacer con el Seguro Social el presidente de la República, yo diría que me ratifico en mi consejo. Me ratifico comedidamente, respetuosamente a los afiliados, a los jubilados y a sus familiares a que mediten el voto. Yo creo que si le damos un voto a favor, después nos podemos lamentar. Yo creo que estamos a tiempo para decirle no en las urnas al presidente de Noboa. Entonces no queremos una constitución del perfil que acabo de mencionar. Y lo segundo, que los recursos de la sociedad, del Estado, del seguro, pasen a grupos económicos para que ellos se lleven la plata. No, yo diría, con eso concluyo, con esa recomendación de que ahora sí actuemos con los 5 sentidos, ¿no? Vayamos a la urna con los 5 sentidos y tratemos de informarnos, de analizar, de conversar, de estudiar cuál es el trasfondo de la reforma que quiere hacer el señor Noboa. Eso me creo, Guya. Gracias por su tiempo y por las luces que nos ha traído sobre este tema, sobre estos temas en realidad, que son de enorme importancia para todos. Apreciado Henry, muchas gracias y un abrazo para usted y gracias a todos quienes se han quedado hasta el final. Una vez más les pido que ayuden compartiendo con sus amigos y familiares y comentando el video para promover el debate ciudadano de manera democrática y respetuosa. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Felicidades para todos y para usted, Henry, un fraterno abrazo. Igualmente para usted, muchas bendiciones para usted y para la audiencia. Pase bien.